Hola a todos, el día de hoy les traigo un video muy especial debido a que ya somos 369 suscriptores en nuestra familia de droides. Así que como celebración les voy a explicar la matemática 369 de Nikola Tesla. Primero tenemos que saber que Nikola Tesla fue un ingeniero de origen serbio, aunque su pueblo de origen hoy en día se encuentra en Croacia. Él además fue un genio e inventor y para muchos es quizás el mayor visionario que ha existido en la historia de la tecnología. Bueno, como todo genio, él tenía ciertas manías y una de sus mayores obsesiones eran los números 3, 6 y 9. Pero, ¿qué tenían de importante estos números? Bueno, según Nikola Tesla, el 3, el 6 y el 9 eran los ladrillos fundamentales de nuestro universo. Según él, con estos tres números se podía estructurar cualquier cosa en nuestra realidad física. Esto se traduce en que todas las cosas en nuestro universo deben vibrar en frecuencias de 3, 6 y 9, ya sea desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes. Pues bien, Tesla nos hablaba de vórtex o bucles. Aquí yo les he dibujado este triángulo que conecta al 3, el 6 y 9. Y según él, el 3 y el 6 formaban un bucle que representan la dualidad cósmica. El bien y el mal, el yin y el yang, el orden y el caos. Siempre vas a estar oscilando entre el 3 y el 6 si operas aritméticamente de la forma adecuada con estos dos números. Por otra parte, el 9 es un punto especial ya que es un punto fijo. Si operas aritméticamente con él, vas a avanzar al 9 y luego al 9 y otra vez al 9 y así sucesivamente. La forma en que vamos a operar con estos dos números va a ser sumando. Si sumamos 9 más 9 es 18, pero solo queremos números de una sola cifra, los números que ves en esta pantalla. Entonces, como 18 tiene dos cifras, vamos a convertirlo en una sola cifra sumando sus dígitos. 1 más 8 es 9, entonces regresamos al 9. Ahora vamos a sumar 18 más 18. El resultado es 36. Sí, pero tiene dos dígitos, entonces vamos a sumar 3 más 6 y el resultado es 9. Ahora 36 más 36. El resultado es 72. Pero 7 más 2 es 9. Entonces, si seguimos repitiendo nuestras operaciones con el número 9, este número se va a quedar siempre fijo. Pero no me crean a mí, vamos a pasar a la pantalla digital y les voy a explicar por qué lo que decía Tesla tiene sentido y cuál es la explicación desde la matemática moderna. De hecho, el secreto para entender esto es la aritmética modular. Bien, veamos qué hacía Nikola Tesla. Él empezaba por el número 1 y entonces primero sumaba 1 más 1 y el resultado es 2. Ahora repetimos lo mismo pero con el 2. 2 más 2 es 4. Repetimos lo mismo con el 4. Y ahora seguimos con el 8. Y esto debe ser igual a 16. Pero observemos que en este círculo solo existen números del 1 al 9, así que el 16 se queda fuera de nuestra lista. Así que vamos a sumar 1 más 6 y el resultado es 7. Bien, ahora vamos a continuar con esto y el resultado es 32. Pero de nuevo, como hay dos dígitos, entonces vamos a sumar 3 más 2 y el resultado es 5. Finalmente podemos sumar 32 más 32. El resultado es 64.
Si sumamos 6 más 4 es 10, pero 10 es un 1 y un 0, entonces 1 más 0 es 1. Así que después de todos estos pasos hemos regresado al número 1. Esto lo voy a dibujar de una mejor manera. Del 1 íbamos al 2, del 2 al 4, del 4 al 8, del 8 al 7, del 7 al 5 y del 5 regresamos al 1. Les voy a dibujar unas flechitas para que vean en qué dirección va la numeración. Y entonces nos damos cuenta que los números 3 y 6 no aparecen. Así que voy a repetir estas mismas operaciones, pero ahora empezando en el número 3. 3 más 3 es 6. 6 más 6 es 12. Pero 12... quedamos que como tiene dos dígitos los vamos a sumar. 1 más 2 eso es 3. Pero de nuevo 3 es el inicio de esta nueva numeración. Empezamos con 3, luego llegamos a 6 y luego el 6 nos manda de regreso al 3. Por lo tanto, la manera en que estos números se recorren es cíclica. Me voy del 3 al 6 y de regreso del 6 al 3. Así que esto es un vórtex o bucle, ya que nos estamos moviendo continuamente entre el 3 y el 6. Por último, si hacemos esto con el número 9, sumamos 9 más 9, esto es 18. Y como el 18 tiene dos dígitos, entonces los vamos a sumar. 1 más 8, eso es 9. Y entonces hemos regresado a nuestro nuevo punto de partida, es decir, el 9 te regresa al 9. Por tanto, no hay forma de salir de este número. El 9 es un punto fijo. Pues bien, estos tres números 3, 6, 9 le parecieron fascinantes a Nikola Tesla precisamente por sus propiedades de bucle, ya que si empiezas por ejemplo en el 3, te vas a mantener atrapado en el 3 y el 6. Y si empiezas en el 9, ese número es aún más especial, ya que si lo sumas consigo mismo el número de veces que quieras, siempre vas a regresar al 9. Contrario a otros números como el 1, suma el 1 consigo mismo las veces que quieras y vas a seguir la secuencia de la ruta verde. Vas al 1, al 2, al 4 y así sucesivamente. Lo que acabamos de ver es cómo Nikola Tesla entendía los números 3, 6 y 9. Sin embargo, yo les voy a enseñar el enfoque moderno basado en aritmética modular, el cual me parece incluso más sencillo de entender. Pero primero tenemos que saber qué es la aritmética modular. Para ello vamos a empezar con un reloj de toda la vida con números de 1 al 12. Pero ¿qué pasaría si pasan de las 12? Bueno, después de las 12, nuestra lógica nos diría que siguen las 13. Y bueno, en un reloj de 24 horas esto es cierto, pero en uno de 12 horas, después de las 12 nos regresamos al 1. Después seguiría el 14, sí, pero en un reloj de 12 horas el 14 es el 2. Y esto es para las horas. Con los minutos pasa algo parecido, pero los minutos van de 5 en 5, entonces tendríamos 5 minutos, 10 minutos, etc. Y en donde va el número 12 terminaríamos con un 60. Si el minutero pasa de la hora exacta, no nos vamos al minuto 61. Sería la siguiente hora con un minuto. En vez de ir a 61 nos regresamos al 1. 2 minutos después de la hora ya no sería las 62, sino 2 minutos pasado de la hora. Bueno, bajo esta lógica es que se creó la aritmética modular, la cual consiste en que los números tienen un final
y después vuelven a empezar. Este tipo de numeración se basa en que tenemos números. No voy a empezar en el 1, sino en el 0. Entonces 0, 1, 2, etcétera. Y terminamos no en el número n, sino en n-1. Por ejemplo, si n fuera 12, como en los relojes, voy a cambiar el enfoque ligeramente y empezaríamos con 0, 1, 2 y así hasta el número 11. Esto quiere decir que si hacemos un reloj con esta convención, en la parte de arriba en vez del 12 pondríamos un 0. Ahora con los minutos, sabemos que las horas tienen 60 minutos, entonces n sería 60 para un reloj. Así que 0, 1, 2 y así hasta el 59. De hecho, esta convención de empezar en el 0 sí se usa en los minutos, porque la hora empieza con 0 minutos, luego 1 minuto y la hora termina con 59 minutos. En el 60 se resetea la numeración del minutero y regresa a 0. Pues bien, imagina que esta misma lógica la aplicáramos también con las horas. En general podemos usar cualquier número como base y por eso es que estoy usando la letra n. Esta base podría ser 10, 3, 9 o la que tú quieras. Al igual que en la numeración convencional usamos el signo de igual para decir que dos números tienen el mismo valor, en la aritmética modular vamos a usar un signo ligeramente distinto. Para decir que dos números tienen el mismo valor, vamos a usar una especie de igual pero con 3 rayas. Este es el signo de equivalencia. Y después del segundo número de la igualdad vamos a escribir entre paréntesis la palabra mod de módulo y después de un espacio escribimos el número n de nuestra numeración. Por ejemplo, en base 12, para indicar que dos números son iguales, o mejor dicho equivalentes, escribiríamos x, 3 rayas y entre paréntesis mod de módulo y en vez de n un 12. Para indicar que los dos números son iguales, pero en una numeración o aritmética base 12. La aritmética modular tiene algunas propiedades interesantes, que de hecho son bastante intuitivas. Por ejemplo, si dos números son iguales, claro, bajo módulo base n, entonces podríamos sumarle a los dos números una misma cantidad y preservar la igualdad. Por ejemplo, si x es igual a y, yo puedo sumarle por ejemplo z y tendríamos que x más z es igual a y más z. Y por supuesto todo esto en módulo base n. Lo mismo aplica con la multiplicación. Si tenemos dos números iguales, puedo multiplicar por un tercer número al que le voy a llamar z. Entonces tendríamos que x por z es equivalente a y por la misma z, y todo esto módulo n. Esto también ocurre con las potencias. Si x es igual a y bajo módulo n, entonces también podríamos elevar a la misma potencia, por ejemplo elevar x a la p potencia, y se mantiene la igualdad con y elevado a la misma potencia. Ahora que entendemos esto, nos damos cuenta que en realidad existe una regla bastante simple para saber si un número es divisible entre 9. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si divido 72 entre 9, el resultado es exacto. Otro ejemplo podría ser el número 45.
Sí, porque 45 entre 9 me da 5 cerrado. Ahora un número que no es divisible entre 9 sería el 30, porque puedo dividir 30 entre 9 y el resultado pues va a ser 3.33. Otro ejemplo sería el 50. 50 divídelo entre 9 y el resultado debería ser 5.555. Pero no existe una manera sencilla de saber cuándo un número sí es divisible entre 9. Te voy a dar el truco, y de hecho esto tiene bastante relación con lo que hicimos previamente de sumar las dos cifras del número para convertirlo en un número de una sola cifra. La regla para saber si un número es divisible entre 9 consiste en sumar sus dígitos. Por ejemplo, el 72, puedo sumar 7 más 2. El resultado es 9. Y 9 sí se puede dividir entre 9. El 45, ustedes sumen 4 más 5 y el resultado va a ser 9. Pero con el 30 no pasa lo mismo. 3 más 0 es 3. Y 3 no se puede dividir entre 9. Y lo mismo con el 50. 5 más 0 resulta que es 5, pero el 5 no se puede dividir entre 9. Nada de esto es casualidad. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Para esto tienes que entender que un número, cuando lo representamos en base 10, por ejemplo 13.469, en realidad lo que indican cada uno de sus dígitos es el número de unidades, decenas, centenas y millares que necesitas para construir ese número. Por ejemplo, el 1 de la extrema izquierda corresponde a las decenas de millar, así que en realidad vale por 10 a la cuarta potencia. Después seguiría el 3, que como son los millares, entonces vale por 10 elevado al cubo. Posteriormente el 4 son las centenas, así que vale por 10 elevado al cuadrado. Luego el 6 son las decenas, así que vale por 10 elevado a la 1. Y por último el 9 son las unidades, así que vale por 10 elevado a 0. Pero ocurre algo muy interesante cuando pasamos esto a la equivalencia módulo 9. Como sabemos, el 10 está un número después del 9, así que como rebasa por 1 al 9, 10 es igual a 1 en la aritmética módulo 9. En consecuencia, ustedes pueden elevar esto a cualquier potencia. Si elevo 10 a la p, esto va a ser equivalente a 1 elevado a la p. Pero observa que 1 elevado a la potencia que sea, como 1 por 1 es 1, entonces siempre va a ser 1. Así que cualquier potencia de 10 siempre es equivalente a 1 bajo la aritmética modular base 9. Ahora ya sabemos que cualquier número natural se puede escribir como una combinación de potencias de 10. Por ejemplo, n sería igual a algún número que le voy a poner un subíndice p por 10 elevado a esa potencia más otro dígito al cual le voy a poner un subíndice menor, p-1, por 10 elevado a p-1. Y así vamos a seguir sumando potencias de 10 hasta que lleguemos al dígito de las unidades, al cual le voy a llamar n subíndice 0, el cual va a estar multiplicando a 10 a la 0, o sea 1. Como hemos visto, la aritmética modular se preserva bajo multiplicaciones y sumas. Así que toda esta suma que hemos hecho, previamente ya les expliqué que 10 elevado a cualquier potencia siempre es equivalente a 1, porque el 10 rebasa en una unidad al número 9. Entonces,
Después seguiríamos con el dígito en la posición p-1 por, y ya no voy a poner 10 elevado a p-1 porque en la aritmética modular base 9 las potencias de 10 valen exactamente 1. Continuamos nuestra suma y al final tenemos n subíndice 0 multiplicado por 1. Pero observa que la multiplicación por 1 es neutra, entonces simplemente podemos escribir n subíndice p más n subíndice p menos 1 más etcétera hasta n subíndice 0. En pocas palabras, un número es equivalente a la suma de sus dígitos bajo módulo 9. Entonces les pongo un ejemplo. Este número que les había presentado, 13.269, si quisiéramos saber si es divisible entre 9, primero lo convertimos a su equivalente en suma de dígitos. Y entonces la suma de los dígitos, 1 más 3 es 4, más 2 es 6, más 6 es 12 y más 9 es 21. Pero como sabemos, el 21 no se puede dividir entre 9. Entonces 13.269 ya podemos deducir que no se puede dividir exactamente entre 9 y sin hacer ninguna operación de división, lo cual nos puede ahorrar bastante tiempo. ¿Y qué rayos tiene que ver todo esto con lo que decía Nikola Tesla? Bueno, si regresamos aquí nos damos cuenta que cuando nuestros números se pasan de 9, empezamos a sumar los dígitos tal como lo hicimos aquí en el 16. Pero esto ocurre porque como estamos restringiendo nuestra numeración a 9 dígitos, entonces en realidad estamos usando aritmética base 9. Ya que entendemos eso, nos damos cuenta que los números con más de un dígito son equivalentes a la suma de sus dígitos tal como lo vimos aquí. Entonces el 16 es lo mismo que el 7, porque bajo módulo 9 un número es igual a la suma de sus dígitos. Lo mismo con el 32. 32 es lo mismo que 5 en una aritmética base 9. Y regresando a lo que teníamos hace rato, 1 más 1 es igual a 2. Esto se mantiene bajo aritmética modular. 2 más 2 obviamente que es 4. 4 más 4 también es 8. 8 más 8 sabemos que es 16. Pero 16 ya vimos que es equivalente a la suma de sus dígitos bajo módulo 9. Podemos sumar 16 más 16, o también podríamos sumar su equivalente. Como 16 es igual a 7, entonces mejor voy a sumar 7 más 7, lo cual es 14, pero 14 es igual a la suma de sus dígitos, o sea 5. Y finalmente podríamos sumar 5 más 5, y 10 está una unidad por delante de 9, entonces es equivalente a 1 bajo módulo 9. ¿Qué pasa con el 3 y el 6? Vamos a sumar 3 más 3, esto obviamente es 6 bajo módulo 9. 6 más 6 es 12, pero 12, como sabemos, es igual a la suma de sus dígitos, es decir 3. O si lo vieran en un reloj de 9 horas, el 12 queda 3 horas por delante del 9. Finalmente vamos a resolver el misterio del número 9, porque ya vimos que 9 se queda atrapado en un bucle consigo mismo. Pero esto es porque como estamos usando módulo 9, entonces el 9, como es el inicio de la numeración, en realidad el 9 es igual al 0. Piénsenlo así, el 9 está a 0 unidades por delante de 0. Entonces 9 es equivalente a 0,
bajo módulo 9. Y entonces si el 9 es igual al 0, es evidente que por más que sumes 9 consigo mismo, el resultado nunca va a cambiar, porque si sumaras 9 más 9, esto sería lo mismo que sumar 0 más 0. En pocas palabras, como el 9 es el 0 en la aritmética modular base 9, entonces no importa cuántas veces sumes el 9 consigo mismo, jamás te vas a mover, ya que es como sumar 0 consigo mismo infinidad de veces, el resultado va a seguir siendo 0. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta por qué funciona el famoso 369 de Tesla. Para él el 9 es el universo, porque pues sí, en realidad el 9 es el 0 bajo esta lógica, y el 0 tiene que ser pues el principio de cualquier numeración, es la nada o el neutro, el que mantiene el resultado estable, o mejor dicho, el que no cambia el resultado al agregarse con otro número.